damos inicio a esta nuestra presentación y voy a invitar a María Fernanda Soria Zuna para que nos comparta y nos comente un poco la experiencia que ella tiene viviendo justamente más allá de nuestras fronteras, allá en Zagreb, en la capital de Croacia. María Fernanda, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí. Bien, Muchas bienvenida gracias. María. Perdona, María Fernanda, bienvenida primero y gracias por aceptar este espacio para poder hablar un poco de lo que nos encanta, ¿no? Que es Oruro. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Mauricio, por la cobertura. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y bueno, bienvenidos. Yo les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia aquí viviendo en Croacia y a responder algunas de sus preguntas y dudas. De acuerdo. Bueno, María Fernanda, primero cuéntanos quién es María Fernanda. Claro. Bueno, yo soy licenciada en comunicación. Me gradué el 2019 de la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba y actualmente estoy en Croacia, vivo en Zagreb, en la capital. He estudiado el idioma durante 2 años. Me gané una beca del gobierno croata, dado que tengo descendencia croata. Y bueno, tuve la oportunidad de aprender el idioma, conocer un poquito más de esta cultura. Como todos sabemos, salir del país siempre representa un desafío. Entonces, siento que es bastante importante tal vez comparar y ver un poquito más de estas culturas. Siempre a veces vemos que puede ser un poco choqueante salir y tal vez no es la misma comida, no son tus amigos, es otro idioma, pero poco a poco me he ido integrando un poco más en esta sociedad y me he ido dando cuenta que no es tan diferente. Entonces, dando dos ejemplos súper pequeñitos, por ejemplo, acá en Croacia, algo bien típico es el chancho al palo. Entonces, cuando yo llegué, dije, es igual ahí en Bolivia, eso igual comemos nosotros. ¿Quién no come eso? ¿Quién no sabe del chancho al palo? En Oruro, específicamente nuestra cabeza de cordero, el cordero en general, aquí igual comen eso. Entonces, eso me ha hecho sentir un poquito más incluida, como en casa. Del mismo modo, otro ejemplo bien pequeñito, ir a casas de mis amigas, sus mamás, sus abuelitas, tienen sus tapetitos en su velador, en su mesa, en su tele. Entonces son esas pequeñas cositas que me hacen disfrutar un poco más de las culturas y ver que realmente no son tan diferentes. De acuerdo, qué interesante. Bueno, yo quiero destacar, María René, que tú eres Fernanda. perdón, María Fernanda, María René es tu mamá, ahí viene justamente la confusión. María Fernanda, en realidad, tú eres descendiente en realidad de croatas, ¿no? De ese movimiento migratorio que ha habido justamente de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, que Oruro ha tenido en realidad en ese tiempo. Pero también es interesante destacar el hecho de que tú eres descendiente también del primer aviador boliviano, que era Juan Mendoza, cuyo vuelo fue recordado el año pasado en el mes de noviembre, donde se cumplieron 100 años de este vuelo, ¿no? Cuéntanos un poco de tu familia, María Fernanda. Claro, sí, o sea, como ya bien mencionaba, porque estoy estudiando acá en Zagreb, básicamente es porque tengo descendencia croata y tuve la oportunidad de viajar y conocer el país de mis antepasados. Y bueno, recordar que como tú bien mencionabas, la migración de principios del siglo XX, tantos croatas y en general alemanes, europeos de todo tipo, franceses, españoles, vivían en Oruro y en Potosí. Eh, Destaco Oruro justamente por la importancia económica que representa para el país y que en su momento ha representado para todo el mundo en cuanto a la minería y como mi bisabuelo primero ha llegado a Chile, al puerto de Antofagasta, y de ahí se ha mudado a Oruro. Primero empezó en Potosí, de ahí se asentó en Oruro, buscando la oportunidad de salir adelante, establecer una familia. Pudo tener 3 minas de estaño, pero no es tan sencillo directamente llegar a un país y comprar cosas, hacer una familia. Siempre tenemos la cultura de un shock cultural que es el idioma, en primer lugar. Entonces mi bisabuelo tuvo que aprender el español y por ende quechua para poder estar más en contacto con las comunidades que trabajaban ahí. Entonces
es bien importante mencionar cuán trabajadores eran en esa época nuestros antepasados de todo tipo. Y yo viniendo aquí me di cuenta cómo siempre puede ser viajar y estar en un país sin nadie, sin tu familia, buscando una nueva oportunidad, con un idioma completamente diferente. Entonces, siento que hay que valorar y rescatar siempre ese punto tan importante y la importancia que tiene Oruro en cuanto a internacionalmente, me refiero. Y del mismo modo, igual por otro lado, está mi tatarabisabuelo en este caso, que sería el primer aviador boliviano, que bueno, gracias a él tenemos el aeropuerto Juan Mendoza en Oruro. Y como decías, el año pasado se ha celebrado los 100 años de su vuelo. Exactamente, María Fernanda. Y algo interesante también es el hecho de que tu abuelo, tu abuelito, Juan Carlos Soria, ha sido quien en los años 80 ha tenido la iniciativa de tener un canal privado de televisión, tomando en cuenta que hasta ese tiempo para los de esta generación actual no saben lo que es cambiar de canal o tener un solo canal, ¿no? Que era el canal 7 que veíamos desde Televisión Nacional. Y después, bueno, estuvo el Canal 3, el canal universitario en Oruro, pero el primer canal privado en Oruro fue justamente primero fue el Canal 3, ahora obviamente es el Canal 2, y después apareció el Canal 5, que era Bolivisión, que era Oruvisión, y lamentablemente ya no existe, pero uno de los canales más antiguos en realidad viene a ser justamente el canal de don Juan Carlos Soria, ¿no? No sé si tú conoces un poco de esta historia que nos pudieras comentar, María Fernanda. Sí, bueno, yo ya lo conozco como el Canal 2 Unitel y siempre desde muy pequeña mi abuelo siempre me llevaba a los estudios del canal en Oruro y siempre me contaba cómo era su iniciativa de poder traer la televisión a Oruro y cómo conectaba, subíamos al cerro, me acuerdo, a donde están todas las antenas, veíamos la conexión, entonces todas estas cosas están bien inculcadas dentro de mí. Como yo estudié comunicación, entonces siempre estaba un poco viendo los shows que preparaban, veía las producciones que se realizaban. Entonces, todas estas cosas me parecen tan importantes y sobre todo la iniciativa que mi abuelo ha tenido de poder traer algo que para esas épocas era novedoso, era algo nuevo, era algo que toda la gente que esperaba quería ver, quería ser parte. Entonces, para mí es realmente bien importante recordar y resaltar sobre todo esta importancia que ha tenido la televisión en esta época, bueno, en esa época. Así es. Bueno, para nosotros fue un adelanto interesante, ¿no? Porque obviamente teníamos alternativas para ver en Oruro. Como te decía, antes teníamos un solo canal, con el canal 3 en su momento, ahora el canal 2, ya tuvimos diferentes alternativas, ¿no? Y obviamente, ¿no? La familia siempre se ha destacado por ello. Yo quiero mencionar también, María Fernanda, el hecho de que tu papá, mi querido amigo Juan Pablo Soria, es compañero de curso de colegio, ¿no? Un gran cariño a él, a Juan Pablo, porque ha sido mi compañero desde primero medio en el Colegio Angloamericano, donde hemos tenido la oportunidad de compartir y ser parte de un mismo espacio educativo. También la conozco a tu mamá, María René Zuna, justamente, que también, bueno, la conoce porque ella estaba en otro colegio y demás, y bueno, tu papá y tu mamá terminaron pues interesante a nivel de pareja. Y también la conozco pues a tu abuelita, a Silvia Chanes de Zuna, que manejaba lo que era la Universidad Boliviana en Oruro, donde tuvo la oportunidad de hacer una maestría aquí justamente en la ciudad, ¿no? Entonces, realmente un aporte interesante para la región, una familia realmente muy destacable justamente por estos antecedentes. Y justamente ahí viene este otro proceso, María René. Tú ya que estás viviendo en Zagreb, que estás allá con em, a- a- con esta beca que tú mencionas en la que estás desarrollando y perfeccionando tu profesionalidad. ¿Cómo te vinculas con el Centro Hispano Latinoamericano? ¿Qué es este centro? Claro, como te mencionaba, durante 2 años estuve estudiando el idioma, fui a la Facultad de Filosofía y en todo eso tuve la oportunidad de conocer a más personas y poder
ser parte de la comunidad hispano-croata. Esto quiere decir que son croatas que les interesa mucho Hispanoamérica, Latinoamérica, todos los países de habla española. Siempre hay charlas de Argentina, Chile, Perú y demás. Y yo dije, ¿por qué no hablar sobre mi país o sobre mi ciudad donde yo he crecido? Y ahí yo hablé con uno de las personas principales de esta comunidad, es un boliviano, él es veniano, entonces yo le hablé a él y le dije, me gustaría mucho hablar sobre Oruro, dar a conocer la importancia cultural, histórica, económica a todas las personas de aquí que puedan venir y ser parte de esta charla. Y me dijo, claro, bienvenida. Entonces ahí sale la iniciativa de que yo pueda dar a conocer un poquito más sobre la ciudad donde yo he crecido. Perfecto. Y bueno, lo interesante es que quisiste hablar de Oruro, ¿no? Porque obviamente es tu ciudad. ¿Qué te motivó a hablar de Oruro? Claro, bueno, como tú mismo lo mencionas, básicamente la motivación sale porque yo nací en Oruro, he crecido ahí, fui al colegio, mi familia, la mayor parte de mi familia siempre ha estado en Oruro, son de Oruro, mis amigos, entonces siento que es un centro y ha sido un centro muy importante cultural y económico durante tanto tiempo. Entonces, me parece que hablar de la riqueza cultural, histórica, todo lo que mencionó, es bastante importante y hacer conocer a todas las personas extranjeras que en su vida quizás han escuchado sobre Oruro. Porque cada vez que yo hablo, soy de Bolivia, ¿dónde has nacido? En Bolivia. ¿Y eso dónde está? En África. Y yo, no, es otro continente completamente diferente. Entonces, mucha gente sabe de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, México, que está en Centroamérica, ni siquiera en Latinoamérica. Entonces, es algo bien importante que para mí recalcar y decir de dónde soy, de dónde vengo, qué hay en mi ciudad, por qué somos conocidos. Todo eso me parece muy importante. Mencionar nuestra relación con nuestros parques nacionales, cómo se relaciona con nuestra cultura, la representación con el carnaval. Todo eso me parece muy importante y que la gente tiene que conocer. Ujú. Perfecto. Y justamente hay otra experiencia de bolivianos que hayan compartido en este centro hispano. Sí, sí, ha habido otras charlas que se ha hablado, pero más de Bolivia específicamente, o de La Paz, o de Santa Cruz, pero no necesariamente de Oruro. Entonces, yo tenía poco tiempo, tenía alrededor de 40 minutos más o menos. Siempre se extiende por las preguntas y demás. Entonces, decidí hablar de Oruro, algo más preciso, más conciso. Tenemos un patrimonio oral intangible de la humanidad, que es el carnaval. Tenemos el primer parque nacional, que es el Sajama, tenemos el segundo lago más grande de Bolivia, que es el Popó. Entonces, todas estas cosas que para mí son tan importantes mencionar y que el mundo conozca, es todo lo que me motiva para poder hablar. Qué genial. Bueno, ahora estoy compartiendo el afiche de difusión de lo que ha sido este encuentro, ¿no? Un poquito explicarnos, ¿no? Obviamente está en idioma croata, aquí no lo entendemos para nada, pero es interesante ver el nombre de nuestra región justamente en otro idioma y con algo que es icónico para nosotros, que es nuestro Sajama, ¿no? Que es la montaña más alta de Oruro, que tiene unos 6.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién es David Rey Siles, para empezar, ¿no? Y un poquito explicar también el contexto de esta presentación. Claro, sí. Bueno, empezando por el título, acá podemos ver que dice Oruro miesto gdje se svijetlo raja. Eso significa Oruro, lugar donde nace la luz. Como sabemos, viene de nuestras culturas milenarias. Antes era Uru Uru, y eso significa lugar donde nace la luz. Por eso nace la idea de que yo dé el significado original a nuestra palabra. Y bueno, los participantes, como podemos ver, yo soy la presentadora de Oruro. Y el señor que me ayudó, al que yo les mencioné que lo conocí, el otro boliviano, él es veniano, es el señor David Rey Siles. Con él es el que coordiné un poquito más para poder dar la charla y que varios croatas puedan estar presentes en la charla y así dar a conocer un poquito más de Oruro. Excelente. Y bueno, tengo
algunas fotografías, ¿no? De tu presentación. Entiendo que esto es en el Centro Hispano Latinoamericano que está en Zagreb. Eh, Esto es un centro, es una oficina, no sé, si nos puedes ayudar a entender un poco el contexto también de dónde has dado esta exposición. Este es en la biblioteca que se encuentra en el centro, en la plaza principal. Es un Ok. centro donde siempre se dan charlas, discursos y demás. Entonces ahí tuve la oportunidad de dar una presentación. Ahora por el COVID siempre hay medidas de bioseguridad, entonces no puede ser muy aglomerado, no puede entrar mucha gente, pero siempre se dan distintos tipos de charlas en esta locación. Excelente. Y lo que me encanta es el título, ¿no? Lugar donde nace la luz. Para un poquito ayudar a entender también, ¿no? Adolfo Mier, en su libro Noticia y Proceso de la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria, publicado en 1903, hizo justamente un análisis de lo que podría ser la traducción de lo que es Uru Uru, y Uru Uru se entendía como el lugar donde nace la luz. Realmente tiene una mística especial porque obviamente Oruro tiene una esencia bastante diferente y lo interesante es que nos vincula justamente con todo ello, ¿no? Voy a ir mostrando un poco las Claro, fotografías claro. donde estás haciendo la presentación. Aquí estás hablando del carnaval de Oruro, ¿no? ¿Y cuál es la impresión de tu auditorio respecto al carnaval? Aquí algo, anécdota bien interesante es que cuando estaba mencionando sobre el carnaval y cómo es nombrado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, es bien interesante cómo las personas al hacerme las preguntas decían, y se sacan, se ponen todo el traje y se sacan la foto y luego bailan sin el traje porque no entendían cómo era tan pesado y podían bailar durante tantas horas con el traje. Y yo les dije, no, no es solo para la foto, todo el recorrido la gente entra bailando y me decían, pero les pagan por hacer esto. Y yo les dije, obviamente que no, es algo que nace, es una fiesta cultural y religiosa que es por devoción a la Virgen del Socavón, es una actividad donde todos los bailarines siempre se reúnen y se trabajan bordando sus trajes, la elaboración de los artesanos es tan importante en el carnaval y resaltar esta actividad es muy importante. Entonces ellos no llegaban a comprender cómo bailar durante 8 horas, más o menos, alrededor de toda la ciudad con algo tan pesado y hacerlo gratis. Pero es algo diferente para nosotros, es la devoción y el amor por el carnaval, por nuestra atracción turística, que llegan tantas personas a ver de todo el mundo, es algo bien emocionante. Interesante. ¿Y entendieron el concepto de lo que es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad? Sí, sí, o sea, eso es lo bueno, que bueno, como es nombrado por la UNESCO, entonces, bueno, hay varios patrimonios igual acá en Croacia. Claro, esto es un patrimonio oral e intangible justamente porque es el carnaval, no se lo puede tocar, no es algo tangible. Entonces, sí, se ha entendido que es una fiesta en devoción y que dura 2 días, alrededor de 18 conjuntos siempre entran bailando y hay mucha gente alrededor que disfruta y ve esta obra. Excelente. Entiendo que estás hablando del lago Popó. Sí, justamente resaltando que es el segundo lago más grande de Bolivia y cómo lastimosamente, ¿no? Por el calentamiento global, la contaminación, este ha ido deteriorándose, llegando casi a la sequía y ahora es muy poco, ya no se ve así, ahí arriba podemos ver como dice en 1990, esta es una foto de ese año. Y bueno, a mí me interesa mucho estar presente en distintas actividades para poder tal vez dar vida un poquito más a lo que era nuestro lago Popó y que vuelva a ser el segundo lago más grande de Bolivia, de verdad, así con ese color azul y que no esté contaminado por culpa del calentamiento global y que, bueno, justamente a causa de eso muchas comunidades necesitan hacer desviaciones de agua para sus sembradíos y demás. Y bueno, necesitamos de algún modo volver a traer el lago Popó como era. Excelente.
Aquí es una foto muy hermosa, ¿no? Una foto de la ciudad que también entiendo la tomaste desde la parte superior del Monumento a la Virgen. Sí, sí, es una fotografía para mostrar más o menos cómo se ve la ciudad desde arriba y más que todo recalcar que es una ciudad tan alta y porque ellos no entienden cómo podemos vivir y respirar a a una altitud tan, bueno, valga la redundancia, tan alta sobre el nivel del mar y cómo es tan plana. Vivimos en una ciudad que es bien árida, es seca y cómo hay tanta fauna y distinta flora que podemos seguir teniendo. Aparte que también tenemos nuestra querida plaza y distintos parques, que allá tenemos árboles y jardines más construidos, pero me gusta ver cómo así se ve una ciudad tan bonita, tan alargada, las montañas en el fondo, el cielo tan azul. Eso me parece muy lindo. Qué interesante. Esa es otra foto justamente de los tulpares que están en la frontera, ¿no? Ujú. Obviamente tiene que ver un poco con tu presentación, que tiene que ver con los procesos prehispánicos. Sí, acá justo estaba hablando más que todo del Parque Nacional Sajama, como tiene tanta diversidad de distintos lugares para poder ir a visitar. Principalmente se llama Sajama por el nevado de la montaña, el Sajama. Y de ahí podemos ver a lo largo del recorrido em, aguas termales, chulpares, como podemos ver acá en la presentación, podemos ver zonas arqueológicas. Entonces es tan importante y hay tanta riqueza cultural que muchas veces ni nosotros, orureños o bolivianos, sabemos o vemos la importancia de esta pintura, por ejemplo, que está tan bien preservada en estos chulpares. Claro, y los signos escalonados, ¿no? Que son bastante Ujú. interesantes. Estos chulpares han sido restaurados recientemente, ¿no? Tienen un proceso bastante interesante y en la región hay bastantes, ¿no? No es el único lugar. Yo he tenido oportunidad de recorrer toda la región del departamento y justamente en esta región, además de Curahuara de Carangas, Totora, también en algún otra provincia, no me acuerdo si era en el lado de Choquecota, no estoy seguro, ahí también existen justamente chulpares con estas características interesantes, ¿no? Entonces, realmente un proceso de valoración de nuestra cultura bastante interesante, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Una imagen bastante interesante, panorámica de la presentación. Sí, acá ya del piso de arriba para... Aquí estaba hablando justamente de la importancia y la riqueza minera que tenemos en el departamento de Oruro, cómo ha sido una fuente de ingreso tan importante y actualmente es la segunda fuente de ingreso más importante del país, la minería junto con Potosí, claramente, y después de los hidrocarburos, y cómo ha traído tanto extranjero, ha sido la fuente de ingresos de tantas personas en el mundo entero. Entonces, creo que es muy importante resaltar cómo la minería de nuestro país, de Oruro específicamente, ha ayudado tanto a, bueno, a Europa, básicamente, y a todo el país a desarrollarnos más. Excelente. Y bueno, después de esta presentación, ahí vemos a una parte del auditorio. ¿Qué te han preguntado? ¿Qué inquietudes han tenido? Claro, como te mencionaba, la mayor parte de las preguntas ha sido sobre el carnaval. Si es que Mm, eran muy pesadas las máscaras, si bailaban con todo el traje o solo era para la foto. Entonces, todas esas preguntas, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, es interesante porque uno pensaría que es obvio que bailan con todo el traje, no es que solo para la foto. Entonces, es bien interesante recalcar sobre todo eso y la importancia de los alimentos, de la producción de quinoa. Igual ha sido una pregunta muy recurrente porque acá la quinoa que se compra en el supermercado es boliviana, es quinoa real boliviana y obviamente es de la región del altiplano, de Oruro. Entonces, yo ahí en la foto se puede ver que tengo tejidos de alpaca, son unos sombreritos rojos y unos guantes para ujú. mostrar un poquito más la elaboración de nuestros artesanos. También he llevado unas billeteritas que cómo realizan allá los artesanos y eso se vende a los turistas, a los mismos bolivianos. Y hay una bolsa de quinoa que no se llega a apreciar muy bien en la foto, pero está ahí en la mesa y yo les he dicho que pueden ir al supermercado
y lean ahí abajo, dice quinoa de Bolivia. Entonces, para mí ha sido muy lindo encontrar y ver eso, que yo pueda comer la quinoa que producimos en Oruro, en Croacia. Entonces, ha Qué sido bien. algo muy importante, al mismo tiempo como les ha llegado a interesar la cantidad de papa que producimos, que tenemos alrededor de 33 tipos de papa. Acá solo se come una papa que se llama papa roja, una papa bien grande y blanca, pero no hay otro tipo de papa. Y eso igual ha sido como que un shock ver tanto tipo de papa, los distintos tipos de comida, de alimentación. Entonces, eso es lindo poder mostrar y dar a conocer a todas las personas. Qué bien. Hay que tomar en cuenta en realidad que Salinas de García Mendoza es la provincia, bueno, la región de la provincia, la de Islao Cabrera del departamento de Oruro, que es el lugar donde se produce la quinoa real y la que se va exportando justamente, ¿no? Y destacar también que hace algunos años, unos 25 años, casi 30 años atrás, se inventó una máquina para la siembra de la quinoa, ¿no? Una máquina bastante interesante que se las está usando justamente en la región. Entonces, realmente es una experiencia, o ha sido una experiencia interesante la que has tenido, María Fernanda. Realmente hay que destacar esta presentación porque te has constituido voluntariamente en una embajadora de Oruro, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque muy poca gente que se va a otro país lleva en la sangre justamente aquello y más que todo llevando lo que es Oruro. Pero algo también que quiero destacar, María Fernanda, tú también te has dedicado al cine, eres una de las cineastas más jóvenes del país. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, justo cuando estaba en la universidad, más o menos el 2017, bueno, teniendo tantos trabajos cinematográficos, yo escogí tener mención en cinematografía, entonces soy licenciada en comunicación y cinematografía, por lo que me ha llevado a desarrollar un poquito y tener más habilidades en ese ámbito, ya que me gusta mucho comunicar de forma cinematográfica, es decir, un video, hacer distintas cosas que sean gráficas, que la gente pueda ver, porque siento que es una nueva forma de comunicación y siento que es bastante importante poder compartir distintos temas de una forma tal vez visual que antes no ha sido compartida. Entonces, bueno, durante esos años tuve la oportunidad de realizar dos cortos que han sido premiados. Uno se llama Limosna, que es sobre se podría mencionar sobre el abuso a personas mayores que trabajan, que piden dinero en la calle. Y el otro corto premiado es Cartas a Soledad. Ese lo realicé con mis amigos de la universidad. Fuimos un grupo de alrededor de 20 personas que trabajamos 2 días para poder hacer el corto que fue ganador en Bolivia y después nos dieron el reconocimiento en el Festival Internacional de Cine Filmapalooza en Francia, en París. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria hasta el momento y todavía sigo pasando clases acá en Croacia. Tuve la oportunidad de pasar un curso de cine europeo y bueno, todavía sigo cultivando un poquito más ese conocimiento para seguir haciendo proyectos más adelante. Entiendo que tu especialidad entonces va a ser el cine, la producción cinematográfica. Sí, más que todo quiero dar a conocer y poder comunicar a las personas distintos temas que a mí me interesan. Es decir, por ejemplo, yo estoy muy ligada con el desarrollo sostenible. Me importa mucho la naturaleza, quiero destacar mucho ese punto. Siento que en Bolivia debemos preservar mucho nuestros parques naturales, como ya mencionaba, el lago Popó, el Sajama, desde el valle hasta el altiplano. Todos estos lugares siento que son muy importantes y me gustaría trabajar con activistas, distintas comunidades para poder sacar adelante y mostrar que Bolivia es un país tan rico culturalmente, naturalmente hablando. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer. Y bueno, ahora me estoy preparando justamente y aplicando distintas maestrías relacionadas con el desarrollo sostenible porque es lo que yo quiero. Quiero que Bolivia sea un país sustentable en el futuro. Quiero apoyar a nuestra flora, a nuestra fauna y así poder
poder tener una sociedad equilibrada con la naturaleza. Excelente, María Fernanda, realmente felicito tu iniciativa. Y lo que llama la atención es el hecho, bueno, que te hayas dedicado ya a lo que es el cine, a lo que realmente nuestro país también necesita. Y ahí viene, me obliga a preguntarte, ¿cuáles son tus planes a futuro en Croacia, en Oruro o en Bolivia? ¿Qué es lo que piensas hacer después? Bueno, como te estaba mencionando, me interesa mucho la visibilización y la protección de nuestra riqueza cultural, social y natural de Bolivia. Entonces yo me estoy preparando para distintas maestrías que estoy aplicando para poder justamente ser parte de de activistas, de algún proyecto importante que pueda ayudar a nuestra cultura y a nuestra naturaleza a poder preservarse de mejor manera y poder dar a conocer a la población, a los ciudadanos, qué es importante, qué debemos hacer, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que cambiar para que tengamos un futuro mejor para para las siguientes generaciones. Entonces, todo eso es lo que más me interesa. Entonces, si yo lo puedo hacer de una forma audiovisual, es algo que me gustaría mucho. Qué lindo, qué belleza. Bueno, particularmente Oruro tiene una riqueza natural realmente impresionante, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de recorrer las 16 provincias y los treinta y Wow. cinco municipios de Oruro y conozco todos los extremos y realmente hay lugares preciosos. Hay lagunas como en el lado de Totora, en el lado de Chuquichambi, tenemos incluso pequeños valles como el Valle de Ñequeta que está en la provincia de Norcarangas de Oruro, que es muy hermoso, es un pequeño ecosistema realmente precioso. Tenemos las ruinas de Alcaya, por ejemplo, cerca de Salinas de García Mendoza, donde tenemos un espacio natural realmente muy lindo, ¿no? Las montañas, el Sabaya, el Sajama, el Cebarullo, el Tunupa o la Tunupa, de acuerdo a la leyenda también que nosotros tenemos, que todo eso es parte de un proceso realmente interesante, ¿no? Ahora, por otro lado, también está nuestro país, que realmente tiene una diversidad impresionante. Yo recientemente me he dedicado estoy en un proyecto de escribir un libro sobre la guerra del Acre y me he topado con el tema del Amazonas, ¿no? Y es impresionante cómo en la región del norte, Pando, Beni, tenemos realmente unas fuentes impresionantes y ecosistemas realmente que se mantienen porque el lado del Brasil ya está completamente depredado, pero en el lado boliviano todavía se mantiene. Entonces, yo te impulso, María René, con este proyecto personal que tú tienes de mostrar de manera audiovisual de generar justamente y mostrar lo que es nuestro país, nuestra región, a través de esta producción, porque realmente es algo impresionante. Y creo que estás especializándote, estás generando todo ese conocimiento y profesionalidad para poder compartir en tus futuros proyectos que tengas que realizar aquí en Bolivia. ¿Cuál es tu idea de mostrar tal vez desde ese punto de vista primero a Oruro y después a Bolivia desde el punto de vista audiovisual orientado al tema del desarrollo sostenible? Mm, Bueno, como te mencionaba, la verdad es que a mí me interesa mucho dar a conocer o tal vez tratar de sensibilizar a las personas también que qué es lo que debemos hacer para vivir en equilibrio con nuestra naturaleza. Yo también tuve la oportunidad de estar en Rurrenabaque, que es un lugar, realmente es un paraíso, no está tocado por el ser humano, así que es realmente impresionante poder estar ahí. Tenemos desde delfines hasta pumas del otro lado, jaguares, entonces es una diversidad muy linda que creo que vale la pena que sea preservada y que es básicamente nuestro deber trabajar en pro de la naturaleza, justamente porque es nuestra, como diríamos, nuestra Pachamama la que nos da todo y creo que es forma de agradecimiento poder trabajar, generar apoyo y trabajar con activistas. Hay muchas empresas que trabajan, hay activistas, hay voluntarios que están en el Amazonas, están en el lago Popó,
distintos lugares de Bolivia que tratan de apoyar y que no se mueran nuestros ecosistemas. Entonces, es algo muy importante para mí dar a conocer, ya sea el apoyo que dan voluntarios, o que yo misma pueda aportar con un granito de arena a que nuestra sociedad sepa qué debemos hacer para que todos vivamos en equilibrio. Excelente, sí. Bueno, hace unos 15 años atrás hubo una novela brasilera que se llamó Amazonía. Fue difundida incluso por la red Unitel aquí en Bolivia, que mostraba justamente el proceso de presencia de gente en lo que ahora es la región del Acre, el conflicto que se tuvo con Bolivia, hasta lo que fue el último hecho con Chico Méndez, ¿no? Este famoso activista que llegó incluso hasta las Naciones Unidas denunciando el tema de la deforestación, varios otros elementos más. Y creo que hace falta justamente tener una línea que vaya a generar, levantar conciencia en el tema de la preservación. Oruro ha sufrido, precisamente tú lo has visto en carne propia, el tema del lago Popó y el lago Ururu muy cerca de nosotros, que tiene justamente estos efectos, ¿no? Y particularmente la región donde se desarrolla la actividad minera, tenemos un alto proceso de contaminación. Entonces yo te felicito en eso, María Fernanda, perdón, por el hecho de que estás promoviendo justamente este proceso. Y mira, te vamos a esperar. Yo voy a pedir permiso a tu papá y a tu mamá para que podamos hacer algún proceso importante en nuestro departamento y mostrar al mundo lo que es todavía estos espacios naturales que tenemos aquí en Bolivia. Y ahora quiero de repente dar la vuelta un poco este proceso de nuestra conversación. ¿Qué saben allá en Croacia de Oruro? ¿Qué has podido percibir? Una experiencia bien bonita, ahora mencionando eso, es que como tengo descendencia croata, mi bisabuelo viene de la isla de Brač. Es una isla que está al sur de Croacia y es el lugar de donde la mayor parte de croatas fueron a Latinoamérica, Ujú. justamente a principios del siglo XX. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de ir a visitar el pueblo donde nació mi bisabuelo y ahí, hablando con gente, encontrándome con distintas personas, pude lograr hablar con específicamente una persona que se llama Iván Forense, es un señor bastante amable de la isla de Brach. Y yo le mencioné, yo soy de Bolivia, soy de Oruro, y él me dijo, mi abuelo ha muerto en Oruro. Y yo le dije, ah, wow, qué interesante. Y ahí me empezó a hablar que como toda la isla básicamente se acuerda y sabe la importancia de Bolivia, de Oruro y de Potosí, principalmente de Oruro, que muchas personas croatas han vivido ahí, se han establecido ahí, era una fuente de ingresos tan importante y una oportunidad que representaba estar en nuestra ciudad, que la gente sabe, la gente se acuerda sobre todo de esa región, de acá en Croacia, y es algo que a mí me ha sorprendido. Yo no pensé que iba a encontrar a alguien que sabía de Oruro y de Bolivia en general. Antes de esta migración, debemos recordar que a finales del siglo XIX, aprovechando el ferrocarril Oruro-Antofagasta que se inaugura en 1892, hubo una fuerte presencia justamente por el hecho de que en esta parte de Europa era parte del imperio astrohúngaro, estaba Serbia que tenía también ciertas fricciones. Y ha habido un proceso de conflicto civil entre varias provincias de lo que después fue la Yugoslavia. Y de ahí vino la Primera Guerra Mundial. Recordemos que justamente se origina la Primera Guerra Mundial allí en lo que fue la antigua Yugoslavia. Viene la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia es parte del muro de en realidad, de lo que fue los países alineados a la Unión Soviética hasta la caída del muro en 1990. Pero también lo interesante es la presencia del emperador Tito, que llegó a Bolivia, estuvo en Cochabamba y dio un reconocimiento en realidad a Oruro por la presencia histórica de dos hermanas, ¿no? Que en Oruro nosotros las recordamos con el nombre de una calle.
¿Qué nos puedes contar, María Fernanda, sobre la cuestión de las hermanas Bakovic? ¿Qué es lo que saben allá en Croacia? Haciendo referencia, es un tema bastante importante, un tema bastante controversial, igual se podría decir. Acá son Sestre Bakovic, entonces son las hermanas Bakovic, como mencionamos en Oruro y en Bolivia. Aquí podemos ver, acá en el centro de la ciudad de Zagreb, tenemos estos bustos que están en el centro de la ciudad. Ahí podemos ver el nombre Sestre Bakovic, que son las dos hermanas, Rajka y Zdenka Bakovic, que, bueno, contarles un poquito más o menos la historia de quiénes son estas dos personas. Ellas nacieron en Oruro, son dos mujeres orureñas que en temprana edad han tenido que volver a Croacia, dado que necesitaban mejores oportunidades económicas y demás. Entonces ellas se asentaron primero en Brač y después se mudaron a Zagreb, aquí en la capital donde yo estoy viviendo. Y es muy importante mencionar que ambas eran activistas políticas, sobre todo Raika, que siempre estaba luchando por sus ideales, su conocimiento, y ellas eran eran miembros del partido político antifascista, que son los partisanos, es el partido que está en contra del régimen nazi. Entonces, en esa época tan importante en la Segunda Guerra Mundial, dos mujeres en un ambiente hostil, machista, bien extremo, han tratado de luchar, y es bien interesante mencionar que Raika tenía un kiosco de pastillas, bebidas, refrescos y demás en el centro de la ciudad. Esto porque necesitaban trabajar, era una época insegura, era en plena guerra, Europa, era todo bastante inseguro. Y este fue el centro, uno de los puntos de encuentro de los partisanos, que es este grupo, partido político, la cual la cabeza es Tito. Y este era un punto de encuentro de este partido político. Lastimosamente, el partido que estaba en ese momento, el régimen nazi en Croacia establecido, se dieron cuenta que aquí habían reuniones medio sospechosas de otro partido que se iba a levantar en contra de ellos, y ambas fueron secuestradas, torturadas por este régimen. Raika fue torturada durante 5 días para confesar y demás, pero ella nunca dijo nada, y lastimosamente falleció por hematomas y cortaduras y demás. Y Zdenka, al darse cuenta que su hermana estaba secuestrada, otros miembros del partido estaban muriendo en campos de concentración, lastimosamente Zdenka se lanzó del cuarto piso en un edificio acá en Zagreb por la desesperación, y bueno, también falleció muy trágicamente. Ambas, Raika tenía 21 años, entonces para esa época, y siendo mujer, otra vez mencionando, en un ambiente tan hostil, tan machista y demás, es algo bastante importante resaltar cómo ellas han luchado por algo que querían, y bueno, al final este régimen ha terminado cayendo. Excelente, realmente es una referencia histórica interesante. Acá en Oruro, en realidad, hay que comentar que las hemos honrado en realidad, bueno, más por Raika Bakovic, por el hecho Ujú. de que la historia en realidad sucede así, ¿no? La familia Bakovic es también de las primeras familias que llegan a Oruro, ¿no? Hay todavía sus ascendientes que están enterrados en el cementerio croata de la ciudad. Y justamente el papá de las hermanas Zdenka y Raika fue quien compró a la familia Bustillos el Hotel Edén, ¿no? De ahí hizo construir precisamente el anexo del Hotel Edén que tenemos en la Plaza 10 de Febrero. Y precisamente antes o después de la Guerra del Chaco, pues deciden volver a Yugoslavia, Zagreb, donde, bueno, por situaciones también económicas, ellos deciden en realidad volver a empezar también en Yugoslavia, y comienzan en realidad con este proceso. Ya en los años 80, no recuerdo el año, si fue el 82, 83, Tito llega a Bolivia, hace una visita oficial en realidad al país, está en Cochabamba, pero no puede venir a Oruro.
Sin embargo, Yugoslavia, en ese tiempo donde era la máxima autoridad, financia un centro de salud en Oruro que lleva el nombre de Centro de Salud Yugoslavo, precisamente como un signo de gratitud a Oruro por haber sido la cuna de las hermanas Bakovic. Y justamente para perpetuar la memoria de Rajka Bakovic es que la calle, antigua calle Buenos Aires, se le cambia de nombre a la calle Rajka Bakovic y es la calle que actualmente se la tiene paralela a la 6 de agosto, paralela también a la Avenida Brasil, donde ya es parte del imaginario nuestro y es parte de nuestra propia historia. Eso comento porque en realidad, más allá de lo que ha sido la migración, han habido colonias en Oruro como la colonia alemana, Ernest Röhm, que era del Partido Nacional Socialista, estuvo en Oruro entre 1928 a 1930. Él fue el que armó las camisas pardas, el grupo de choque del Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Fue incluso secretario del club alemán en la ciudad de Oruro. Está también el círculo italiano, no estaba también el círculo español, también teníamos el club árabe, todos los sirio-palestinos que se reunieron en Oruro, eh, y bueno, varias colonias que se han asentado, pero creo que la que mayor preponderancia y hasta ahora en realidad ha generado un proceso importante a nivel histórico ha sido justamente la colonia, por un lado, primero yugoslava y después croata, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, el club croata está dirigido por el doctor Nigovic, ¿no? Que mantienen en realidad toda la esencia de lo que ha sido el club, porque lamentablemente las otras instancias sociales, como el club alemán, el círculo italiano, el club español y demás, lamentablemente ya no existen. Y el único que existe es justamente el club, bueno, lo que fue el club yugoslavo y ahora es el club croata. Entonces ya no están los que han nacido en Croacia, pero están los descendientes, como en tu caso. Yo también, bueno, me he casado con una descendiente de croata, que es de la familia Savioncelo. Entonces hay interesantes elementos de la historia que tenemos que tomar en cuenta para justamente relevar, ¿no? El cementerio croata en Oruro es de los más lindos que tenemos aquí en Oruro, que ahora se está remozando, está teniendo otros elementos interesantes, ¿no? Y eso me alegra mucho, ¿no? Porque realmente la memoria de Oruro también está presente en Croacia, está presente en el lugar donde la mayor parte de migrantes han llegado a Oruro y muchos de ellos en realidad ya, bueno, han dejado la ciudad, se han ido a Cochabamba o han vuelto en realidad. Aparte de este señor que tú conociste, ¿hay otras familias que han vuelto a Croacia que tú has tenido alguna referencia? Sí, sí, tengo amigos, varios amigos latinoamericanos, principalmente son argentinos o chilenos, que sí tienen sus familias acá en la isla de Brač y en otras islas como Hvar y otros lugares específicos en Croacia, que sí, aún tienen distintos parientes, familia, que han podido reencontrarse, no necesariamente que tenían contacto, sino que han podido reencontrarse. Yo todavía estoy buscando, tengo que volver a la isla a ver si tengo mis descendientes por acá, perdón, ascendientes em, por acá y a ver si puedo encontrar a alguien y hablar un poquito más de esta historia, porque ha habido un corte, hay una brecha que mi bisabuelo se fue en una época bien insegura, en el siglo pasado, principios del siglo, no había conexión, era todo más difícil y no sé qué es de mis otras tías, bueno, sus padres ya no están en el mundo, pero quisiera saber un poquito más sobre mi familia y mis antepasados, eso sí. Sí, yo he escuchado varias veces mencionar la isla de Prats en la memoria colectiva de Oruro y es precisamente un elemento interesante, es como que todos se hubieran puesto de acuerdo para migrar. El proceso ha sido en dos fases, una primera parte que llegó al puerto de Buenos Aires y aprovechando el ferrocarril ingresaron por la Quiaca, pero eso fue la segunda ola y la primera ola fue justamente
al puerto de Antofagasta y aprovechando el ferrocarril Oruro-Antofagasta es que se asentaron en Potosí, en Uncía, algunos habían en Huanuni y por supuesto en Oruro. Entonces ese es realmente un tema que todavía no se lo ha estudiado muy bien y hay que reivindicar en realidad esta presencia porque lamentablemente hasta hace pocos años ha habido una fuerte tendencia hasta política en el lado oriental de nuestro país de vincular con el tema del separatismo y otro tipo de situaciones completamente inadecuadas. Pero en el caso nuestro, nuestra historia es diferente, ¿no? Recordemos también que Yugoslavia ha terminado como país en realidad después de la guerra de los Balcanes en los años 90, donde se han ido separando, ¿no? Croacia, Bosnia, eh, Serbia, Montenegro, Serbia y Montenegro. Entonces, es una historia muy compleja, es un país con mucha antigüedad, con una historia realmente muy impresionante. Y obviamente eso nos ayuda también a prestar un poco de atención a estos procesos y de aporte que han tenido en el desarrollo económico del siglo XX, particularmente en la ciudad de Oruro. Aquí yo quisiera ver en tu caso, María Fernanda, si es posible hacer alguna publicación allá en Croacia, allá en Zagreb, sobre lo que es Oruro y esta vinculación que hemos tenido en el pasado con Croacia. Sí, sí, claro. Justamente sería algo bastante bonito, tal vez justo en la sociedad hispano-croata, ellos tienen sus publicaciones mensuales de distintos artículos que se publican de historias de latinoamericanos que con relación con Croacia o viceversa. Entonces, siento que sí sería algo bastante bonito poder escribir y publicar acá en el idioma croata para que la gente pueda leer y pueda saber un poquito más sobre la importancia de ambas culturas, cómo están ligadas con distintos aspectos y para que la gente sepa. Excelente. Mira cómo es la historia, ¿no? Yo en los procesos de conocer la historia, yo pensé que Ray Kavakovic era solamente ella y que fue ella la que se había lanzado del edificio. Hoy día me aclaras que fue su hermana Zdenka la que Sí. se lanzó del edificio justamente para evitar traicionar a sus camaradas. Y uno de sus camaradas era precisamente Tito, que llegó a Cochabamba en los años 80. Realmente una historia maravillosa, muy interesante. Vamos a ver la posibilidad de mandarte insumos, María Fernanda, para que tú puedas de repente ver esta posibilidad de resaltar el tema de la presencia de Oruro de la comunidad croata aquí en Oruro en todo el proceso de desarrollo que hemos tenido para justamente ver este tema, ¿no? Y realmente me parece interesante. Creo que te estás acomodando en realidad allá en Zagreb para poder tener estos espacios. Quiero aprovechar de leer algunos comentarios que nos han llegado acá. Claro. Nos escribe tu papá, dice, saludos Mauricio, te mando un fuerte abrazo. Gracias Juan Pablo, realmente un, un gusto, ¿no? Lamentablemente hemos sido compañeros de curso. No, mentira, es broma. Después también lo saludan a tu papá, Eliana Ávila Nigovich, les lo saludan a tu papá. Beatriz Bernal, que fue mi profesora en colegio, dice, felicidades Mauricio, y esa niña que siempre es excelente, un saludo especial. Después, Silvia Chanes, que es tu abuelita, nos dice, Mauricio, felicidades por traspasar fronteras y que podamos ver a María Fernanda por las actividades que está realizando en Croacia y que Oruro sea conocido en sus diferentes áreas. Precisamente, los procesos de embajada se lo hacen a este nivel, llevando justamente nuestros procesos más allá de nuestras fronteras. Y bueno, me obliga la pregunta, ¿hay representación consular o de embajada allá en Croacia, de Bolivia? No, lastimosamente no existe acá la representación consular. Consular, la más cerca es en Viena, que está en Austria, o directamente sería en Madrid, en España. Entonces, si realmente necesitaría hacer algún tipo de documento o algo, tendría que viajar hasta Viena. Excelente. Bueno, complicado, ¿no? En algún Sí. momento, algún momento habría que ver, planificar este tema, ¿no? ¿Y cómo haces para viajar a Croacia? ¿Tienes que pedir la visa en La Paz?
debe haber obviamente la embajada de Croacia en La Paz, o tampoco existe. No, lastimosamente tampoco existe. Y bueno, ahora tengo la facilidad de que yo igual ya soy ciudadana croata, entonces, bueno, aquí ya puedo desenvolverme como una ciudadana, como boliviana, del mismo modo. Y para todos los croatas o gente que quisiera poder visitar Croacia, tienen que hacer trámites vía Santiago, en Chile, que es la embajada que se encarga de hacer los trámites para los bolivianos. Ahorita es medio complicado por todos los temas del COVID, porque hay que ir presencial, entonces es medio complicado. Sin embargo, hay algunas buenas noticias que ya en unos cuantos años Croacia va a ser parte del área Schengen, entonces la visa va a ser directamente por España y eso es algo bueno, una oportunidad más para que la gente, si que quiere conocer este país con tanta historia, pueda venir y viajar sin ningún problema. La visa Schengen tiene que ver con la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto? Donde en realidad eso te permite pasar de país en país como si tuvieras una sola nacionalidad, ¿no es cierto? Es el área Schengen específicamente, porque Croacia todavía no tiene el euro, sin embargo, al año se va a incluir, va a ser parte del euro. Ahorita solo son parte de la Unión Europea y conlleva varios procesos. Ahorita, en unos 2 años, si mal no me equivoco, va a cumplir los requisitos para poder ser parte del área Schengen, que está permitido que nosotros, si sacamos una visa por la Embajada Española, vamos a poder viajar a España, a Francia, a Alemania, a Croacia, cuando ya sea parte del área Schengen, que son todos los miembros del área Schengen. Te pregunto, ¿tú eres ciudadana croata por tu ascendencia? Sí, sí, soy ciudadana croata por sangre. Eso quiere decir que, bueno, todos los croatas que son descendientes de croatas, y como bien mencionaba antes, tuve la oportunidad de poder venir a Croacia por la beca que da el gobierno a croatas fuera de Croacia. Y es una beca especial para poder traer más bien a los descendientes que puedan volver a conectarse con la cultura y aprender el idioma. Yo apliqué a la beca y bueno, la logré obtener y estudié 2 años el idioma. Y ahí Qué ya bueno. pude ser parte de, tengo la nacionalidad y el carnet de identidad y demás. Tienes doble nacionalidad. Sí, Qué bueno. Entonces, cuando tengas que venir también a Bolivia, igual vienes a comer tu chuño, así que no hay ningún sí, problema. eso, Perfecto. el corderito. El cordero. A propósito, ¿qué nos puedes hablar de ya para terminar este proceso? ¿Qué es lo que, bueno, me decías al principio del programa, ¿en qué es lo que más se come allá en Zagreb? ¿Qué es lo más típico? Aquí hay una variedad de comida típica. Como bien les mencionaba, acá les encanta el chancho. Entonces, a la gente que le gusta el chancho, todos los bolivianos que les encanta, aquí van a ser bienvenidos, se van a sentir como en casa. Las porciones son grandes. Entonces, es algo bien interesante. Como mencionaba, el chancho al palo, sobre todo, o cordero al palo, la cabeza, igual se come acá. Eso es un poquito más en las familias, se podría decir, no tanto en los restaurantes, pero costillitas de chancho y demás, sí hay en todo lado. Y también hay otros tipos de comida más específicas de acá, que son como el chevapi o sarma. Chevapi es carne molida que está hecha en tiritas, se podría decir, como choricitos, que se sirve con puré de papa o con ensalada. Y algo súper importante que igual yo ya tenía un poco inculcado en mí, mi abuela del lado paterno, ella siempre cocinaba eh, acelga con papa. Y eso es algo bien típico, acelga con papa y em, pescado, perdón, o asado, carne, es algo bien típico de Dalmacia, que es la zona sur el área sur de Croacia, que es la isla de Brač. Entonces es algo típico que a mí me encanta y que mi abuela siempre hacía distintos platos croatas. Y cuando yo ya llegué, me di cuenta que, bueno, es lo mismo, todavía se mantiene. Qué excelente. Hay que tomar en cuenta que la papa no es típica bueno, ahora sí es típica, ¿no? Pero antes del descubrimiento de América era más andina, ¿no? Entonces se ha expandido Ujú. por todo el continente. Es bastante interesante, ¿no? Porque eso
ayuda a entender también los procesos culturales, porque a partir de la comida, pues uno también entiende la lógica de cada país. ¿Y cómo se divierte el croata? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Viajan a espacios naturales, como en algún momento se hacía acá? ¿Qué hay para visitar fuera de lo histórico? Porque Zagreb es una ciudad realmente interesante, muy antigua, ¿no? Tiene monumentos realmente muy interesantes. Pero más allá, ¿cómo pasa el tiempo en realidad el croata? Bueno, es algo bien interesante como los europeos en general están, Europa en general es tan pequeña, se podría decir. Bolivia es el 3 veces más grande que Croacia, o hasta 4 veces más o menos. Entonces, viajar a un país es como viajar, voy a ir a Cochabamba, estando en Oruro, voy a ir a La Paz. Entonces, yo puedo decidir, voy a ir a Alemania mañana y voy a llegar en 5 horas, voy a ir a Hungría, voy a estar en 6 horas allá. Entonces, esa es un poquito la dinámica y como la facilidad de poder tomar el tren, poder tomar el bus. La cantidad de transporte público que existe es realmente muy accesible para todos. Eso es, hay que tomar en cuenta mucho. Y también la cantidad de parques nacionales que existen y que están al alcance de todos. Entonces, aparte de obviamente igual las típicas fiestas, pero ahora tomando en cuenta el COVID y las medidas de seguridad, todo eso está muy reducido. Entonces, ahora lo que más se promueve es salir y hacer caminatas a la montaña, caminatas a parques nacionales. Entonces, eso es algo muy bonito y poder conectarse con la naturaleza igual. Qué bueno. Belgrado fue sede de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, en los 70, no recuerdo muy bien. En ¿Conoces Serbia. Belgrado? No, no tuve la oportunidad todavía de ir a Serbia, pero estuve en varias ciudades de Croacia. Estuve en Dubrovnik, que es conocida por Juego de Tronos, la serie, ahí fue grabada. Estuve en Brač, en la isla de mi abuelo. Estuve en Pula, que tiene uno de los coliseos mejores, mejor mantenidos, uno de los 5 coliseos romanos mejor mantenidos en el mundo. Y también estuve, bueno, en Zagreb, tuve la oportunidad de viajar afuera de Croacia, en Hungría, en Budapest, y fui a Londres también en Inglaterra. Qué excelente. Qué lindo, realmente una maravilla, María Fernanda. En los conflictos civiles que han tenido en la década de los 90, que lo mencioné hace rato, ya han sido superados, todavía hay tensión. Lastimosamente, dado que ha sido hace 30 años la última guerra, la guerra de los Balcanes, lastimosamente la tensión sigue entre Croacia y Serbia. Y es como si mi papá hubiera atravesado esta etapa de la guerra y a mí me hubiera dicho todas las cosas que han pasado en esa época y cómo tengo que odiar a los serbios, se podría decir, o viceversa, cómo los serbios tienen que odiar a los croatas por distintos problemas políticos. Siento que todavía sigue ese resentimiento en la sociedad y siempre hay esa guerra que se podría decir que los serbios son peores. Nikola Tesla es croata, no es serbio. Entonces, cosas así que siempre se agarran de distintos factores que uno se da cuenta que afecta, pero poco a poco también siento que se dan cuenta que ya ha pasado, ya es otra generación, ya no, nadie tiene la culpa ahora, son todos nuevos y poco a poco tiene que llegar de dejar de haber ese resentimiento para poder tener una mejor relación entre ambos países. ¿Verdad? Fue un conflicto armado muy fuerte, ¿no? Con Mm. muchos civiles, lamentablemente, que han sido víctimas de este enfrentamiento y eso ha ocasionado precisamente la división de lo que fue la antigua Yugoslavia en diferentes países, ¿no? Aquí en Oruro he conocido un hecho muy particular porque justamente Club Yugoslavo cambió de nombre a croata y en algún momento como que no querían que los serbios sean parte del club croata, ¿no? Entonces, bueno, cosas que en realidad uno puede entender cuando conoce estos antecedentes históricos. De todas maneras, esperemos que las cosas no vuelvan a suceder como hace 30 años. Yo he sido
testigo en realidad de esta guerra, bueno, no testigo directo, ¿no? Porque he hecho el seguimiento de las noticias ese tiempo. Yo estaba estudiando en la universidad, me interesó mucho. Nos convocaron a voluntarios justamente para poder estar en el conflicto de los Balcanes, pero al final se suspendió porque había realmente una complicada relación con cualquier activista voluntario que iba a trabajar, iba a hacer algún trabajo allá, entonces prefirieron evitar que la gente vaya por esos lugares. Entonces, bueno, esperemos que ahora todo esto se vaya superando y es algo que también, por analogía, en algún momento ha pasado con Bolivia, ¿no? Es esa rivalidad entre el oriente, el occidente, el andino, el amazónico, el camba, el colla, realmente que tenemos que aprender de lo que ha pasado. Croacia, Yugoslavia en su momento, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, porque los desenlaces violentos han sido muy complejos. María Fernanda, ya para el final, eh, yo te invito más bien a que puedas dar un mensaje a toda la gente que te está viendo. Yo voy a subir este video al YouTube, lo van a poder ver de manera general en todas partes. Y bueno, también lo van a poder ver en subtítulos en el idioma croata, tal vez para la gente también que quiera conocer este aspecto. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, sobre todo Mauricio, por la cobertura del evento ahora en el live que estamos teniendo por Facebook. Muchas gracias a todos los que están participando. Para mí es bastante importante compartir mi experiencia con mis raíces, o comparar mis culturas, disfrutar de ambas riqueza cultural, social, económica. Siempre me ha llamado mucho la atención poder hacer este vínculo entre ambos, entonces poder mencionar y mostrarles a todos mi experiencia es realmente una satisfacción muy grande y siempre agradecer igual a mi familia que siempre me está apoyando, mis papás, mis abuelitos, siempre me han estado impulsando a que tienes que seguir aprendiendo, tienes que viajar, conocer, aprender de nuevas culturas y yo igual les invito a que, bueno, puedan estar igual, sigan estudiando, viajando, conozcan más, porque es importante conocer de nuevas culturas y así poder tener una mejor relación entre todos. Excelente, María Fernanda. Y bueno, yo te felicito de manera personal eh, y bueno, también te impulso, ¿no? A poder seguir profesionalizándote y sacar toda esa experiencia y compartir como lo has hecho, compartir nuestra cultura en otras partes, porque eso te fortalece la identidad, te fortalece ese vínculo que tenemos como sureños en algo que nos encanta, que es justamente nuestra tierra. María Fernanda, muchas gracias realmente por este espacio, por darnos la oportunidad de conectarte desde Zagreb. ¿A qué hora es en este momento allá? Ahorita son las ¿Qué hora es en 10:40. este momento? Ya es tarde, ¿no? Si Sí, hubiéramos hecho buenas este evento noches. en la noche, pues ha sido de madrugada. Sí. Para nosotros todavía es buena tarde, así que no hay problema, ¿no? Qué bien, María Fernanda, gracias más bien por este espacio. Más bien esperamos que puedas tener la oportunidad de volver a nuestro país, a nuestra tierra, para poder desarrollar tus proyectos, todo aquello que estás queriendo proyectar y, bueno, tenos para poderte ayudar, apoyar en lograr justamente estos objetivos. Claro, muchas gracias. Gracias a todos igual los que están presentes y bueno, gracias por la cobertura. Yo siempre feliz de compartir mi experiencia. Excelente. Bueno, ha sido una presentación de la página Historia de Oruro, la revista Historias de Oruro, la ruta de la medianoche. Este video lo vamos a ver también en el YouTube. Vamos a apreciar en realidad todo este proceso de trabajo que María Fernanda ha tenido con nosotros. Y gracias, María Fernanda, por compartir todo este tiempo. Ha sido realmente una tarde interesante de poder conocer algo más, no solamente de tu trascendencia, sino también de lo que ha sido la historia de Croacia, la historia de Zagreb, la historia de las hermanas Bakovic, y creo que eso va a quedar perenne en la memoria histórica. Felicidades, María Fernanda, por ser realmente una orureña que lleva el corazón de Oruro más allá de nuestras fronteras y ojalá muchos de nuestros paisanos también hagan lo mismo. Muchas gracias y a todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, María Fernanda, ahí se Bien. terminó.